Eh, Empezar por Jesús, Jesús de Nazaret. Dice, el ego como el hombre viejo que debe morir. Dice, en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3, como nos gusta a nosotros. Jesús habla de nacer de nuevo, de negarse a uno mismo. El ego es el hombre carnal, el ser que vive desde el miedo, la defensa, el juicio y la separación. Es el yo que se cree separado de Dios, vive para sí, por sí y contra sí. Dice, quien pierda su vida por mí, la hallará. Jesús no dijo, niégate a ti mismo. No digo, Jesús dijo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Y a qué se refiere con la cruz? Es la cruz del personaje, del orgulloso, del que busca reconocimiento. Dice, nace de nuevo. Nacer de nuevo es de desidentificarse del personaje. Cuando Jesús habla de nacer de nuevo, dice, está tocando el núcleo de lo que hoy llamaríamos desidentificación radical del ego. Esto equivale a desmontar el yo ideal que hemos construido para sobrevivir. Qué rabia, los anuncios. Ya, tío, a mí también me da rabia los anuncios. Y si no, no leo el chat. ¿Sabes? Total. Dice que esto equivale al desmontar el yo ideal que hemos construido para sobrevivir. El nombre, el estatus, el trauma, el rol familiar, cultural, etcétera. El que no se vacíe de su máscara no verá el reino. Es decir, muere en lo que crees que eres y renace en lo que verdaderamente eres. Y no se trata de destruir el ego, sino de entregarlo al amor. El agua y el espíritu, los dos elementos del renacimiento. Jesús dice que hay que nacer del agua y del espíritu. Juan 3:5. El agua, que es la purificación emocional, la fluidez, el soltar apegos. El yo rígido se ablanda en agua. Y el espíritu, que es el soplo original, el hálito divino, la conciencia no dual. Desde un punto de vista chamánico, esto implica atravesar la muerte iniciática, vaciarse, disolverse, entrar en el vientre oscuro y salir con una nueva percepción. El ego no puede entrar al reino. Solo el alma desnuda pasa el umbral. O sea, el yo construido debe colapsar. El yo construido es el que tenemos para agradar, para defendernos,
o controlarlo todo. Ese es el que se tiene que derrumbar. Eh, la ruptura de estructura. Y no se trata de una mejora del ego, sino un colapso del sistema de identidad falso. No se trata de hacer cambios ni trabajar tu ego con técnicas de mindfulness estético. Jesús no propone un taller de autoayuda. Nacer de nuevo es morir al yo actual. Así de simple. Así de brutal. No hay progreso espiritual sin duelo del personaje. El que nace de nuevo no lleva equipaje. Solo trae luz, silencio y memoria de origen. El ego cuelga de la cruz. Y el alma renace del sepulcro. La cruz no es solo símbolo de sufrimiento, sino de transición ontológica. Es una especie de cesárea cósmica donde el ego muere para que el ser real emerja. Yo ya no soy quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Esa es la fórmula final del renacimiento. No vivir desde el yo, sino desde el espíritu. Jesús no propone mejorar el ego, propone morir a él. Nacer de nuevo es una operación mística radical. Abandonar lo heredado, lo aprendido, lo condicionado. El agua limpia la historia. El espíritu recuerda el origen. El que renace no tiene nombre, ni raza, ni miedo. No eres quien crees, eres quien recuerda. El reino de los cielos no es un lugar. Es lo que queda cuando muere el personaje. Estadio del espejo. Nacer de nuevo. Una reestructuración ontológica donde el yo se reintegra al ser. El ego cree que ama, pero solo teme perder. Y tú no eres eso que el mundo te enseñó a defender. Hola Héctor, saludos, saludos. Gracias Juan Rajo. Todo tiempo ver aquí. Em, Toltecas. Vamos a los toltecas. Otro camino de corazón. Según los nahuales, el ego es un ente implantado por el sistema de creencias. Una energía ajena que toma el control. ¿Y qué significa que el ego se ha implantado? Pues que no nacemos con ego. Nacemos con una conciencia abierta, atención sin forma y percepción total. Pero poco a poco, la familia, la cultura, la red, para no morir de abandono. Ese conjunto de ideas repetidas una y otra vez, sin ser cuestionadas, es lo que forma el núcleo del ego. El ego
Es como una aplicación preinstalada por el sistema operativo social. El sistema de creencias es lo mismo que el programador maestro. El sistema de creencias no es solo ideológico, es emocional, invisible y estructural. Actúa como un arconte simbólico, como un superyo, como un virus moralista que define qué puede ser y qué no. Todo lo que sale de lo esperado es reprimido, negado, ridiculizado o castigado. Entonces, ¿qué haces? Pues construyes un ego que se adapte para sobrevivir o supervivir. Pero ese ego no eres tú, no somos nosotros, no soy yo. Eres el que tuvo que ocultarse para ser amado. Una armadura, una prótesis emocional, un conjunto de creencias, estrategias, máscaras que no nacen de tu alma. Nacen del miedo a no encajar, del pánico a ser excluido del grupo. El ego es el casco del náufrago social. Sirvió para flotar, pero no te deja respirar. El ente que toma el control. El ego es un ente. Y no hablamos de un demonio externo, sino de una identidad falsa que se ha hecho autónoma. Actúa, responde, decide sin que tú lo autorices. Es el titiritero que aprendiste a obedecer y que ahora cree que eres tú. El ego inflado y desarraigado que se convierte en un dictador interior. Desde el punto de vista tolteca, es un parásito energético que vive en el diálogo interno y se alimenta de tu atención y tu drama. Ego y trauma, un contrato inconsciente. El ego también es una respuesta al trauma. No puedo ser yo porque cuando fui yo me dolió. Entonces construyo una versión de mí que ya no es yo. El ego no es solo mental, es una cicatriz emocional vestida de personalidad. ¿Y cómo se puede programar ese implante? Una observación impecable. Detectar cuando habla desde el programa y ver sin juicio. Escuchar tu voz interna y preguntarte, ¿esto lo aprendí o lo soy? Está bien, entonces. Vale. El ego no nació contigo, pero instaló la necesidad de encajar. No eres tu historia. Eres quien la puede reescribir. El sistema de creencias fabrica personas que olvida que son seres. Y el ego es el software y tú eres la luz que atraviesa la pantalla.
El alma es libre. El ego solo cree que lo es porque no ve la jaula. El tonal, el mundo conocido, está gobernado por esa construcción mental. Castaneda dijo: el ego es un tirano interior que siempre busca validación. El ego no es una estructura psíquica natural, sino una programación externa, un implante energético instalado desde la infancia o la domesticación social. Y se asocia a un parásito, el volador, según Don Juan, que alimenta su existencia del diálogo interno, esa voz incesante que juzga, justifica, teme y proyecta. El ego aquí no solo piensa, devora. Y como hemos dicho muchas veces aquí en el canal con Juanra, por eso ese volador, ese bicho, por eso el ego solo se mata de hambre. El ego parásito rechaza el vacío interior y le aterra el silencio, porque ahí se muere. El brujo tolteca no te va a hablar de traumas infantiles ni de autoestima. Él te va a decir: tienes un parásito energético adherido a tu conciencia, un ente invisible que se alimenta de tus emociones densas. No es un demonio externo, es un teatro que tú mismo montaste para poder encajar en el mundo. Y eso, la verdad, nos libra de culpa. Ahora nos toca, sabiéndolo ya, es otra cosa. Ese teatro es lo que no te deja ver el cielo. El ego es un actor que se robó el guión. Y ahí está el guerrero, con su silencio interno y su mirada de jaguar. El guerrero observa al ego como un ladrón en la casa y lo enfrenta con impecabilidad. En el mundo oculto se relaciona con la sombra, dice Juan. Juanjo, sí, va a salir un poquito más adelante. Ahora nos vamos con el tema de qué te gusta a ti, Juanjo. ¿Qué camino? Bueno, Juanjo es un maestro en muchos caminos, pero a él este le gusta. El budismo. No hay un yo fijo. Es el ego como una ilusión. El anatta. El ego es una ficción construida por la mente. El ego budista se asemeja a la construcción simbólica del sujeto. El sujeto no es dueño de su deseo ni de su lenguaje. Tranquila, Rox, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Saludos. Creer en el ego como sólido genera sufrimiento. Dukkha. Es el apego al yo lo que causa dukkha, o sea, sufrimiento. El budismo no dice que el ego sea malo. Dice que apegarse a él es sufrimiento.
y que el yo es solo una etiqueta transitoria pegada sobre el flujo de la existencia. No hay un yo sólido, fijo, eterno. Solo hay fenómenos surgiendo, cambiando y muriendo. Y el problema no es que surjan pensamientos, deseos, emociones. El problema es que digas, eso soy yo. El yo, ego, es un producto secundario del lenguaje y la percepción. Una ficción funcional, como una firma. Útil, pero no real. El yo es un reflejo, y el apego al reflejo crea una cárcel sin barrotes. Cuando sueltas el apego al yo, no hay ofensa que te toque, porque ya no hay a nadie a quien tocar. Dukkha no es el dolor, es la fricción de creer que el dolor tiene dueño. El nirvana no es otra cosa que el cese del ego, el cese del fuego, el apagar el horno donde se cocina el yo, porque literalmente significa extinción del soplo que aviva la llama del deseo. Y ese soplo es el ego. El nirvana es la desaparición del centro ilusorio del yo. No hay nadie que experimente el nirvana, porque el que quiere alcanzarlo es precisamente quien debe desaparecer. Es una experiencia sin observador, una conciencia sin sujeto, una luz que no proyecta sombra porque ya no hay forma que proyectar. Y ahí viene el gran peligro, que es que creer que yo voy a alcanzar el nirvana. Esa es la última trampa del ego. Apropiarse incluso del camino espiritual para engrandecerse. Mira cuánto medito. Mira cuán desapegado soy. Mira cómo he trascendido. Mírame. Y el ego ahí, maquillado de gurú, de chamanito iluminado. El nirvana no es un destino. Es lo que queda cuando se apaga la música del personaje, o decir ruido. El silencio detrás del silencio. La presencia pura sin historia, sin nombre, sin necesidad. El ego quiere iluminarse. El ser ya lo está. No se trata de morir. Se trata de dejar de fingir que eres alguien. El que quiere alcanzar el nirvana no puede entrar. El Buda se sienta, no predica, no convence, se sienta y te mira y te dice, tú no existes. El ego es un espejismo, una colección de pensamientos, hábitos, recuerdos y deseos. Nada de eso eres tú. Por eso el Buda no lucha con ego. Simplemente lo observa hasta que se disuelve. Como la espuma de un río
cuando deja de agitarse. El sufrimiento nace cuando creemos que el yo es real. Y la liberación llega cuando lo soltamos. Rock nos dice: el ego mal gestionado genera idolatría, ilusiones. De Jung, entramos en Jung, otro camino que ahora estoy dándole caña. Me han llegado 2 libros de Jung, 3 de Castaneda, uno de Bruno Dol, uno que es bestial, este está plastificado y todo este. Bruno Bettelheim. Este tiene el de psicoanálisis de cuentos de hadas y este que tengo en la mano que va sobre el autismo, que es bastante hardcore, pero bueno. Ahí encima de este chat están los enlaces a Wallapop y algunas cositas ahí. Y de lo que estamos hablando, pues hay también aquí. O sea que, bueno, le damos un poco a Jung. El ego como centro de la conciencia, pero no del ser. Yo te los mando, Rock. Vente de vacaciones. Bueno, dice Jung: el ego como centro de la conciencia, pero no del ser. El ego es necesario, pero no debe gobernar. Forma parte del yo, pero no es el sí mismo. El proceso de individuación implica integrar y trascender el ego. El ego se confronta con la sombra, el ánima y el inconsciente colectivo. La sombra, el hermano gemelo exiliado. Frankie Rocks, pues, aquí tienes una casa. Cuando quieras, ¿sabes? Vienes a Barcelona, no necesitas pagar nada. Casa y vienes aquí. Dice: la sombra, el hermano gemelo exiliado. La sombra es todo aquello que el ego rechaza, reprime o niega de sí mismo. No es solo lo malo, también lo que el ego no ha podido integrar por miedo, por vergüenza o por condicionamiento. Tranqui, Rox, está todo bien. Ahora, hoy tengo más tiempo, puedo dedicar un poco a vosotros. A todos, porque además he congregado a todos por WhatsApp, a todos los maestros que tengo, porque todos soy mis maestros. Ejemplos de la sombra es aquello que el ego rechaza, reprime o niega de sí mismo. El hombre que reprime su ternura. La mujer que oculta su ambición. El místico que niega su rabia. El político que proyecta su corrupción. Enfrentamiento. El ego se cree bueno, limpio, controlado. La sombra llega con el espejo roto. Tú también eres eso. Tú también deseas lo que condenas. Si nos vamos a Castaneda, a los términos chamánicos,
La sombra sería el nahual interior. Y el animal que lleva la máscara del hombre hasta que el hombre se atreve a mirar en sus ojos. O sea, hasta que no ames tu sombra, seguirás odiándola en los demás. El ánima o animus, la figura sagrada de la psique contraria. El ánima en el hombre y el animus en la mujer son los aspectos reprimidos del principio femenino o masculino dentro de la psique. Son las figuras arquetípicas que guían el alma hacia la totalidad. El ego masculino se encuentra con el ánima. Aparece como musa, amante, madre, bruja, diosa. Lo hechiza y lo destruye si no la integra. Y el ego femenino se encuentra con el animus. Aparece como guerrero, juez, sabio o dictador interno. El drama es que el ego se siente invadido por fuerzas irracionales, sueños, emociones, fantasías que no controla, y lo que en realidad ocurre es que el alma llama a su otra mitad. El ánima es la guía espiritual que enseña a morir, la que muestra el paso oculto. Sin ella el viaje interior queda incompleto. El ánima es la flor en el cráneo, la voz que canta desde el otro lado del espejo. El inconsciente colectivo, el océano donde el ego se ahoga. El inconsciente colectivo es allí donde habitan esos arquetipos universales. El ego es la instancia que organiza la conciencia, pero no es el ser completo, forma parte del self, que es el sí mismo. El error, identificarse solo con el ego y rechazar la sombra. En Jung, el ego es necesario, permite la individuación, la coherencia interna, pero debe ser atravesado por el inconsciente para no volverse un tirano. El ego inflado bloquea el acceso al arquetipo. Carl Jung no te dice que mates el ego, te va a decir que lo ubiques en su sitio. Individuarse no es fortalecerse, sino hacerse permeable al alma profunda. El ego maduro es el que acepta la sombra, el ánima, el inconsciente, y el ego inmaduro se niega a mirarse y proyecta. Creer que yo soy mi historia, ser esclavo del pasado, proyectar la sombra en otros. Ellos son tóxicos y yo soy luz.
El ego es solo una parte del yo. El yo es una constelación y el ego una de sus estrellas. El ego cree que lo sabe todo, pero no sabe ni lo que sueña por las noches. ¿Quién sueña? ¿Quién ama sin entender por qué? Ese no es el ego, es el sí mismo, ser. El trabajo es integrar, no eliminar. El ego debe inclinarse ante el alma y el alma debe bailar con su sombra. En los gnósticos, el ego es un arconte interior. Es una prisión mental creada por los arcontes. Es una falsa identidad que impide el recuerdo del alma. Es el falso yo que sirve al demiurgo. Y la gnosis, el conocimiento de la gnosis, permite despertar el hechizo del ego. El ego es el guardián del mundo ilusorio. La gnosis es la llave. El ego en la gnosis es como un arconte interior, es un falso yo programado. El ego es una creación del demiurgo, una entidad que vive en la mente condicionada y te impide recordar tu origen divino. No es solo una construcción, es una cárcel diseñada para esclavizar la conciencia. El ego es el emisario del olvido. El ego gnóstico opera como una superestructura psíquica impuesta. Deseos falsos, miedo al castigo, compulsión al éxito. Una estructura alineada como un yo que ha perdido contacto con su fuente. En Lacan, como analista. El yo como engaño estructurado con el lenguaje. Y en Fromm, el ego como construcción adaptada a una sociedad enferma. El ego no es personal, es político, cultural, sistemático. La trampa es creer que eres tu personaje, caer en el falso despertar del ego esotérico, confundir el despertar con la superioridad. La gnosis, el autoconocimiento radical, recordar que el alma no nace, sino que despierta. Los gnósticos fueron quemados por decir estas cosas. El ego es una creación artificial, una cárcel mental, una trampa del demiurgo para que no recuerdes que eres luz. Es el falso yo, el yo que adora al mundo, al poder, a la forma. Pero hay un secreto. El ego no puede soportar el fuego del conocimiento vivo. La gnosis, el conocimiento directo, lo disuelve. Porque no eres un hombre, eres una chispa de lo eterno. Esa chispa arde hasta que se rompe la cárcel. El ego sirve al arconte, el alma sirve a la fuente. Es una falsa identidad que impide el recuerdo del alma. Es el ego inflado, el yo construido que se arma desde fuera. Lo que me dijeron que soy, lo que creo que debo ser, lo que no quiero que descubran que soy. Esa falsa identidad es el artificio del demiurgo. Es el dios impostor que impone un mundo de ilusión. Y lee, para mantener el alma dormida en la materia. La entidad es la marca del olvido.
El alma cae en el cuerpo y olvida su origen. Se le ofrece un nombre, una cultura, una historia, y se le convence de que ella es eso. El recuerdo del alma es la gran herejía del sistema, porque quien recuerda quién es, ya no obedece. Y ahora hacemos un repaso rápido, ya termino. El ego, en la visión budista, el ego es una ilusión impermanente, anatta. Creer que existe un yo fijo y separado es la raíz del sufrimiento, dukkha. Esa falsa identidad genera deseo, apego, miedo, comparación, y todo eso bloquea la conciencia natural, el despertar. Nirvana no es volverse otra cosa. Nirvana es recordar que nunca fuiste lo que creías ser. La visión tolteca, el ego es el invento del tonal, el sistema de percepción domesticado. Se construye por el acecho de los depredadores de conciencia. Ser esos sistemas que nos enseñan a hablar, pensar, desear y temer según patrones ajenos. Lo que el tolteca busca es desmantelar esa falsa identidad a través del acecho, el intento, el silencio interior y el sueño lúcido. La importancia personal es el enemigo del guerrero. Porque el yo que cree que es importante nunca se arriesgará a morir para nacer de verdad. La falsa identidad es una máscara ritual que se ha olvidado de que es máscara. El chamán la ve, la honra, la desmonta, la quema y baila con la verdadera esencia. El alma viajera, el doble, el espíritu. Para el chamán recordar el alma es recordar el sueño original. El nombre secreto que tenías antes de que te pusieran uno. Y me despido con Jesús, que dice que Jesús no propone mejorar el ego, propone morir a él. Nacer de nuevo es una operación mística, radical. Abandonar lo heredado, lo aprendido, lo condicionado. El agua limpia la historia. ¿Verdad, Rox? El espíritu recuerda el origen. El que renace no tiene nombre, ni raza, ni miedo.